Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi molesta opinión. Stephen King escribe más rápido de lo que la mayor parte de la gente somos capaces de leer, por lo que no creo que haya mucha gente que se haya leído toda su obra y que en justicia pueda evaluar cuáles son sus mejores títulos. Yo desde luego no soy uno de ellos y reconozco que hace lustros que ya dejé de seguir a este escritor. Le descubrí a principios o mediados de los 80 cuando ya había publicado unos cuantos títulos y bueno, recuerdo que lo primero que leí de él fue Cujo y luego la selección de relatos del umbral de la noche, que es extraordinaria y que desde luego recomiendo a todo el mundo. Me puse al día un poco con los títulos que había publicado antes, como lógicamente Carrie, El Resplandor, este Misterio de Salem Slot o La Zona Muerta. Y bueno, la verdad es que durante una década más o menos seguí todos sus títulos y creo que aparte de que fuera la época que yo le seguí, creo que fue su mejor época y donde pues sus novelas tuvieron mayor calidad. De toda esa época, mis favoritas son sin duda It. Bueno, en esto soy muy poquito original, me temo, porque es de las favoritas de King de todo el mundo que le sigue. Y este Misterio de Silent Slot, porque son novelas que por un lado me gustan mucho y son las novelas de King con las que más miedo he pasado. Y bueno, de eso se trata cuando lees obras de este género, ¿no? De que la novela sea buena en cuanto a calidad, pero que además te dé un poco de miedito. Y bueno, teniendo en cuenta lo mucho que me gusta esta novela, pues para mí fue una alegría cuando me enteré de que casi 50 años después de su publicación por fin íbamos a tener una adaptación al cine de este título, de este misterio de Salem Slot. Y sí, hablo del primera adaptación al cine, porque por mucho que haya gente, incluso medios que lo repitan, lo que anteriormente habíamos tenido como adaptación de Misterio de Salem Slot son obras para televisión. Y obras para televisión que desde mi punto de vista no son excesivamente memorables. De modo que ojalá por fin tengamos una adaptación a la altura de la novela. Los 70 fueron la época de explosión de King, ¿no? Fue la época en la que el escritor pasó por ser un hombre absolutamente arruinado a convertirse en una superestrella que vendía millones de ejemplares y que lógicamente se convirtió en millonario pues muy rápidamente. En el 74 publicó Carrie, que 2 años después fue llevada al cine por Brian De Palma y bueno, tanto novela como película fueron un absoluto éxito. Y en el 75 publicó este Misterio de Salem Slot, que es su segunda novela. Y en lo que quedaba de esta década de los 70, pues publicó títulos tan importantes como El Resplandor, La Zona Muerta o La Danza de la Muerte. Como digo, este Misterio de Silent Slot, publicado en el 75, pues en principio tuvo varios títulos, ¿no? En principio se barajó el título de Second Coming, como Segunda Venida o Segunda Llegada. También se publicó en varios países con el título pues La Hora del Vampiro o La Noche del Vampiro. Y en un principio el título era El Misterio de Jerusalem Slot, pero bueno, los editores pensaron que este Jerusalem era un poquito largo y farragoso y optaron por una abreviatura y se quedó en Salem Slot. Desde entonces, pues King nunca ha pasado de moda, ha tenido épocas mejores y peores, pero siempre ha estado ahí. Es un hombre, pues evidentemente, posiblemente el autor más adaptado al cine o a la televisión. Y continuamente estaba viendo tanto en la pequeña como en la gran pantalla, pues adaptaciones de sus obras, tanto novelas como relatos. De hecho, ahora mismo, mientras esperamos esta adaptación al cine de Salem Slot, pues está preparando también otra adaptación, una nueva adaptación de aquel Ojos de Fuego que publicó en los 80 y que tuvo pues una adaptación también en aquella década bastante poco gratificante. Es conocido que King se inspiró bastante en el Drácula de Bram Stoker para este misterio de Salem Slot. Según comenta él mismo, pues bueno, cuando estaba releyendo la novela, pues se le ocurrió plantearse qué pasaría si este Drácula, si este conde apareciese en la civilización occidental, pues en la época actual. Bueno, actual o cuando aquello era actual, hace 50 años, en los 70. Eh, de esta forma, pues se planteó que posiblemente sería apabullado por la civilización moderna, pero también se planteó que quizá Drácula, en vez de desembarcar en una ciudad grande como lo hacía en la novela de Stoker, en aquel Londres de aquella época, o en Nueva York, que podía ser el equivalente actual, pues pensó que quizá desembarcaría en un pueblo pequeño en el que instalarse y empezar a cometer sus fechorías. Y por este concepto de una especie de Drácula que volvía a la civilización después de aquel Drácula de Stoker, pues optó en un principio o decidió titular la obra Second Coming, como hemos comentado antes. Y de ahí nació el germen para este Jerusalem Slot, en el que bueno, está protagonizada por Ben Mears, que es un escritor famoso que tras la muerte de su mujer pues vuelve a Salem Slot, que es su pueblo natal, donde vivió una experiencia terrorífica de joven en una casa, en la casa Marston, que es una casa pues que digamos domina todo el pueblo y que está asociada siempre con la maldad y con todo tipo de perversiones. A este Jerusalem Slot pues llega Striker, que es un señor que se instala en el pueblo, en esta casa Marsden, y que a partir de ese momento pues empiezan a suceder todo tipo de acontecimientos escalofriantes que tienen que ver pues con los vampiros, amigos.
Aquí tenemos pues varios elementos que King ya ha usado muchas veces en su obra. Por ejemplo, pues lo más notorio es el personaje, la profesión del protagonista, que es un escritor, como ha pasado tantas veces. Y también pues es una de esas obras corales que también se le dan a King, en la que describe una comunidad más o menos pequeña, con muchos personajes, con muchas tramas, en los que se va cociendo la tragedia a fuego lento y que al final acaba todo en una explosión pirotécnica y en el caos, orgía y destrucción total. Como ya pasaba pues en la tienda, o pasaba en la cúpula, o pasaba incluso en Carrie, de alguna manera. Digamos que elementos de esta obra, de esta novela, ya aparecen en otras obras de King. Ya sabéis que, bueno, se habla muchas veces de que el universo de King, imagino que por un estudio a posteriori, más que por un deliberado esfuerzo o un deliberado planteamiento del escritor, pues digamos que es una especie de universo conectado, y sabemos que en muchas novelas pues aparecen elementos de otras de él, ¿no? Entonces el tema de Salem Slot aparece en otras novelas, e incluso pues hay relatos que directamente aluden a esta plaga de vampiros que asola Salem Slot, como es el estupendo relato que aparece en el umbral de la noche, un trago de despedida, en el que vemos pues que un hombre aparece en un bar por la noche pidiendo ayuda porque su coche ha quedado atrapado en la nieve cerca de Salem Slot, y dentro del coche están su mujer y su hija pues indefensas ante las criaturas que poblan esta zona, ¿no? También está en esta recuperación del Umbral de la Noche pues Los Misterios del Gusano, que es una obra pues muy inspirada por Lovecraft, en el que es una especie de precedente de este misterio de Salem Slot, que ha sido adaptada de alguna forma a la televisión en esta serie de Chapelwaite que puede verse en HBO. Y bueno, todo este universo compartido, pues evidentemente ha tenido su materialización en esta serie también, que pudimos ver creo que en Movistar Plus, de Castle Rock, en el que se hacen referencias a muchas obras de King, entre ellas también a este propio Salem Slot en algunos de sus capítulos. Silent Slot tiene muchas similitudes con It, no solo porque las dos me gustan mucho, y no solo porque son dos obras terroríficas y de las más, digamos, reseñables de la obra de Stephen King. En cuanto a sus adaptaciones, tienen en común, pues primero, que recientemente se han llevado al cine por primera vez, que ambas contaban con adaptaciones televisivas que, bueno, pues se han convertido en obras de culto, ¿no? También cuando se estrenó el It de Muschietti, la gente hablaba de un remake, una nueva adaptación, y realmente sí era una nueva adaptación, pero nunca hubo It en cine. Aquel It que conocimos con Tim Curry haciendo de Pennywise, pues era una adaptación a una miniserie televisiva, y en este caso lo que conocemos de Salem Slot de los 70, pues también es una miniserie televisiva. Insisto, nunca ambas habían tenido una adaptación cinematográfica o con un presupuesto decente, entre comillas, para conseguir los resultados que hacían falta en unas películas de este tipo, y ambas cuentan con versiones televisivas, para mi gusto, bastante mediocres ambas, pero que es cierto que tienen un culto bastante afianzado, y hay mucha gente que les gusta muchísimo. Y en el caso de Silent Slot no solo cuenta con una adaptación, sino que cuenta con dos. Tenemos la de 1979, dirigida por Tobe Hooper, y luego hay una de 2004 protagonizada por Rob Lowe, Donald Sutherland y Rutger Hauer, de las que hablaremos a continuación. Como comentaba antes, pues Carrie, la primera novela de King, ya fue un éxito. Este tío ya se metió over the top desde el principio y no ha bajado de ese puesto. Y en aquella época, pues, lógicamente, cuando publicó la segunda novela, Salem Slot, pues después del éxito de la novela de Carrie y de la película de Brian De Palma, pues lógicamente era normal que un estudio pues quisiera llevar al cine su segunda novela. Fue Warner Brothers quien compró los derechos, y bueno, durante un tiempo estuvieron barajando la idea de hacer una película, un largometraje con esta novela. Encargaron un tratamiento del guión a varios guionistas, entre ellos Larry Cohen, para intentar conseguir pues plasmar una novela que creo que tiene unas 400 páginas, condensarla en una película. Los resultados no les gustaron nada, de hecho dijeron que el guión de Larry Cohen concretamente era realmente pésimo, y encargaron a Paul Monash, que ya había trabajado en el guión de Carrie, pues que hiciera otra escritura de la adaptación. ¿Qué ocurrió? Que entre que entendieron o llegaron a la conclusión de que no era suficiente la duración de un largometraje para condensar toda la película, y que en aquella época, en aquellos años o en aquel momento se anunció el estreno, o estaba previsto el estreno, del Drácula de John Badham y el remake de Nosferatu de Werner Herzog, pues decidieron que quizá había demasiado chupasangre en la gran pantalla y optaron por trasladar el proyecto a la televisión. Pasaron el proyecto a la división de Warner de Televisión y optaron por hacer una miniserie de 2 capítulos con una duración de algo más de 3 horas, para poder tener más tiempo, más metraje para desarrollar la adaptación de la novela. En principio se pensó en George A. Romero para dirigir la película.
Lo que pasa que Romero no se sintió cómodo pues con las restricciones que obligaban el formato televisivo. Evidentemente una película estrenada en cine, que puede tener una clasificación para adultos, pues permite una violencia mucho más explícita que lógicamente lo que permite en formato televisivo, sobre todo en aquella época. Hoy en día es cierto que tenemos series de televisión muy adultas con una crudeza pues que rivaliza con lo que hay en el cine o incluso superior, pero en aquel momento, en los 70, el cine era mucho más crudo que ahora y la televisión pues mucho más inocente, con lo cual Romero decidió pues retirarse del proyecto y fue entonces cuando se optó por Tobe Hooper, que había tenido un gran éxito unos años antes pues con la revolucionaria La Matanza de Texas. Y así se rodó esta miniserie. La miniserie es curioso porque luego se hizo un remontaje que se estrenó en algún cine y se vendió en formato doméstico, titulada Fantasma 2. Esto, bueno, no sé si solo fue sucedido en España, pero evidentemente es una muestra más de aquella picaresca de la distribución tan habitual en aquellos tiempos, en los que, bueno, se aprovechaba un éxito precedente para utilizar el mismo título en una secuela teórica o ficticia que no tenía nada que ver con el original. Y este es el caso, ¿no? Se aprovechó el éxito que había tenido a principios de los 80 el Fantasma de Don Coscarelli y se tituló este Fantasma 2 pues para aprovechar el rebufo e intentar arañar alguna pesetilla de los incautos espectadores. Lo que sucede es que, claro, cuando se estrenó finalmente en la final de los 80 la segunda parte del Fantasma de Coscarelli, pues no se pudo titular Fantasma 2 y se tuvo que titular pues Fantasma el Regreso o alguna cosa parecida. En este concepto de que este remontaje se estrenó en los cines, pues a veces parte no la confusión o esta ofuscación que tienen muchas personas de decir, no, pero si es una película porque se estrenó en el cine. Bueno, se estrenó en cines, pero es una película rodada para televisión. Se hizo un remontaje para cines, pero eso no significa que sea una adaptación hecha para el cine, porque también en aquella época recuerdo que era muy común pues irte al cine a ver remontajes de capítulos de la serie de Spider-Man de La Masa, porque se llamaba La Masa en aquel momento, o incluso de La Abeja Maya, y no convertía aquello en estos productos en productos rodados para cine. Así que tengamos claro que aquello era una serie de televisión que se estrenaba en las pantallas grandes en aquel momento. Uno de los mayores cambios que aparece en esta adaptación respecto a la novela original y que fue pues fruto de cierto debate fue el aspecto de Barlow, del vampiro, ¿no? En la novela era un tío aparentemente humano y en la miniserie, por decisión de Richard Cobridge, el productor, que se involucraba bastante en los aspectos creativos de sus proyectos, pues se decidió cambiar el aspecto, quizá un poco también tratando de huir de aquel conde romántico del Drácula de John Badham, ¿no? Entonces se optó por un aspecto más terrorífico, más animalesco, que evidentemente es un remedo del Nosferatu original, ¿no? De hecho, ya no solo es que el aspecto haya cambiado, sino que aquí es una persona, un vampiro, que no habla, que no dice nada más que emite algún gruñido y que sale muy poquito en la serie, la verdad. Stephen King en principio se mostró opuesto a este cambio, pero al final, bueno, entendió, lo aceptó y pensó que incluso era un acierto, ya que permitía esto, pues, centrarse más en los personajes, en el resto de los personajes de la novela. Stephen King también es cierto que cuando escribió la novela estaba pensando en Ben Gazzara como la imagen del protagonista, del Ben Mears, y se eligió un actor pues muy lejano a este Ben Gazzara, que es este David Soul, este Hutch de la famosísima serie de televisión de aquella época, de los 70, que evidentemente en aquel momento, gracias a la serie, pues era una superestrella muy muy popular. Lo malo es que no era un gran actor, ¿no? Y creo que eso también afecta bastante a la calidad final de la serie. Tenemos en el reparto, pues sobre todo a James Mason, que era ya un actor consagradísimo en aquel momento, que interpreta a Striker, que es esa especie de asistente del vampiro, ese asistente que tradicionalmente siempre tiene que ayudar al vampiro, porque claro, alguien tiene que limpiar la casa e ir a la compra de día, porque el vampiro pues no puede salir cuando hay luz, ¿no? Y también tenemos aquí a Bonnie Bedelia, en aquel momento menos conocida, que años después se haría pues muy famosa como la mujer de John McClane. El resultado de la serie, yo debo decir que a mí la serie no me gusta. Es cierto que en aquel momento, pues vista en los 70, posiblemente funcionaría, pero vista hoy en día, la serie ha envejecido muchísimo y tiene un acabado antiguo y televisivo en el peor sentido de la palabra. Es cierto que hay mucha gente que le encanta, yo no sé si es gente que no la ha visto últimamente o que bueno, yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener su gusto y si les sigue gustando y la disfrutan hoy en día, me parece fenomenal, pero creo que cuando vemos algo de aquella época hay que tener en cuenta o tomar las cosas con cautela. Hay muchos grupos en Facebook y demás redes sociales centrados en la nostalgia, ¿no? De gente de los 70, de los 80, y en algunos de estos grupos he llegado a leer cosas tan demenciales como qué bonito era cuando íbamos a lavar la ropa al río. Bueno, esto es una estupidez, en el accidente, que solo puede defender a alguien pues que está cegado por la nostalgia y le parece que cualquier cosa
pasada fue mejor, incluso aunque eso supusiera que su madre se dejaba los riñones frotando la ropa en una piedra. Evidentemente no todo lo pasado es mejor, pero es inevitable que uno lo recuerde con cariño porque lo vivió en una época de la infancia, de la juventud, que son momentos irrepetibles en lo que todo nos deja más huella y que hace que lo recordemos con cariño. De la misma forma, pues pocas viandas podrán competir hoy en día pues con aquel pan con chocolate que te comías pues mientras veías Mazinger Z. Y esto está muy bien y todo el mundo tiene derecho a revolcarse en la nostalgia o a tener su opinión sobre cosas que vivió en aquel momento. Pero creo que todas las opiniones que provienen de aquella época, uno mismo las tiene que tomar con cierta cautela. Está muy bien que te guste Salem Slot, cada uno tiene derecho a que le guste lo que sea, pero si no lo has visto hace poco, pues creo que estas cosas hay que afrontarlas, pues primero con cierta cautela, teniendo en cuenta que lo que te gustó entonces posiblemente ahora ya pueda no gustarte, y puedes hacer dos cosas, o no verla, o no volver a verla y quedarte con el buen recuerdo de entonces, o si la ves, pues entender que tu opinión actual está filtrada por la nostalgia de la que hablamos, ¿no? Y solo por este fenómeno entiendo que haya tanta gente que defienda esta miniserie, porque a mí, vista hoy en día, me resulta bastante durilla de ver. Es cierto que más allá de la famosa escena del niño vampiro golpeando la ventana que se ha quedado clavada en el subconsciente de toda una generación, pues poco más hay que reseñar de este producto. Tiene un aspecto completamente televisivo, pero televisivo en el mal sentido, televisivo en el sentido de la televisión de los 70, hoy en día la televisión es otra cosa, y bueno, pues la fotografía es bastante ramplona, la dirección es de cubrir expedientes sin más, parece que Tom Hooper estuviera simplemente rodando una escena y pasara a la siguiente y ofrece un producto sin ninguna personalidad, no se saca ningún partido a ninguna de las situaciones realmente terroríficas que hay en la novela. Me resulta curioso que se decidiese optar por el formato de miniserie de televisión para tener más tiempo para desarrollar la historia, pero luego te das cuenta que el guión no aprovecha nada, no saca jugo a nada. Se reduce muchísimo el número de personajes que aparecen en la novela, de los que aparecen se desarrolla muy mal, sabemos muy poco incluso de Ben Myers, del protagonista, y en estas 3 horas dices, si es que realmente, ¿qué me han contado? O sea, para esto hacía falta 3 horas. Sinceramente la serie en eso funciona muy mal. La narración va a trompicones, ya digo, la dirección es absolutamente impersonal y tiene todos esos tics de la televisión de aquella época, de subidas de la música tipo Chan, de zooms a la cara, de congelaciones de la imagen, de fundidos en negro para dejar paso a los anuncios, que bueno, hacen que sea un poquito durilla hoy en día, la verdad. También le falta mucha progresión dramática, no en momentos cumbre, la película es como muy monótona, es excesivamente discursiva en muchos momentos, no consigue transmitir gran cosa y evidentemente de terror, ya os digo, salvo que seas un niño de aquella época, porque lo de hoy en día pues, seguramente se partirá en el culo con el vampiro que toca la ventana, pues poco más te va a afectar. Ya digo, a mí la serie la he visto varias veces a lo largo de mi vida, la volví a ver hace poco para preparar el vídeo y sinceramente me resulta, pues ya digo, bastante floja, bastante mediocre y no tengo ningún problema en que se vaya a profanar este recuerdo con una nueva adaptación de la novela, esta vez al cine. Es curioso que King, pues a la base del guión de Monas, dijo que había captado muy bien la esencia de la novela y que había sido muy hábil pues a la hora de resumir o de condensar varios personajes en el mismo pues para agilizar. También es cierto que, bueno, gran parte de la violencia y sangre y las escenas tremebundas que tiene la novela, pues como hablábamos antes, no están aquí, porque los códigos de la televisión de aquella época lo impedían. Y ya os digo, a mí de verdad no me gusta demasiado, aunque es cierto que, bueno, se ha generado, es cierto, un gran movimiento de culto hacia esta serie. Curiosamente, el siguiente producto derivado de Silent Slot es el único producto hasta ahora destinado dirigido a los cines, que es el regreso a Silent Slot de 1987. Esto es una continuación de alguna forma de la idea original y en este caso escrita y dirigida por Larry Cohen, este hombre al que prácticamente echaron del proyecto original porque el guión que había escrito era espantoso y viendo el resultado de este regreso a Silent Slot pues uno entiende perfectamente que Warner le echara patadas y no quisiera saber nada de él. Porque la película está realmente espantosa. Si la miniserie aquella era mala, pues esta es mucho peor. De entrada tenemos en la portada de la película a este Barlow, este vampiro que protagonizaba de alguna forma la serie original, pero que bueno, aquí no aparece, ¿no? O sea, es un puto reclamo para vender películas o para traer la gente al cine, que es un auténtico timo porque realmente este vampiro no aparece en el regreso a Silent Slot, pero bueno, todo vale, chicos, con tal de hacer caja, timemos a la gente.
La película tuvo un limitado estreno en cines antes de pasar a vídeo, pero el limitado estreno en cines tuvo unos resultados espantosos porque pues, la gente odió la película como no puede ser de otra manera, y como la odia pues cualquiera que tenga un mínimo de gusto cinematográfico y la vuelva a ver, como ha sido mi caso, que la he visto hace unas pocas semanas. La historia que nos cuenta es la de un antropólogo que viaja con su hijo a Salem Slot, que era, pues, por lo visto, su pueblo natal, y descubre allí, pues, que tras los acontecimientos de la primera parte, pues prácticamente todo el pueblo son vampiros, que eligen a este hombre para que escriba su Biblia, ¿no? Es como una estrella de rock, pues, que escoge a un escritor para que escriba su biografía. La historia es demencial, la narrativa es lamentable, o sea, la película está malísimamente contada, fatalmente dirigida. Las actuaciones son penosas, todo es ridículo, absurdo. En un momento dado parece que quiere ser una película de terror y al siguiente es una especie de comedia parodia. Todo es absurdo. Aparece Samuel Fuller, en el famoso director de cine, pues en un papel absurdo y demencial como el resto de la película, en el que encarna pues una especie de ex cazador de nazis que ahora lo que caza son vampiros. Bueno, una película espantosa que desde luego si queréis ver para reíros podéis ver, pero no os recomiendo para nada si no la habéis echado a la vista todavía. De hecho, por mucha gente está considerada la peor película de Larry Cohen, lo cual, teniendo en cuenta la filmografía de este pavo, pues es digno de mencionar y dice mucho de la calidad del título. Y años después, en 2004, pues se volvió a adaptar esta novela otra vez a la televisión y otra vez en una miniserie de 2 capítulos. La serie está escrita por Peter Filardi y dirigida por Michael Salmon, que son, bueno, los dos cineastas, guionista y director respectivamente, pues muy experimentados en la televisión, y está protagonizada por Rob Lowe en el papel de Ben Mears, y tenemos también a Donald Sutherland como Striker y a Rutger Hauer como Barlow, el vampiro, que en este caso sí tiene un aspecto más humano. La serie no sé si tuvo éxito en Estados Unidos o no, pasó un poco sin pena ni gloria, yo me enteré de refilón de que existía, pero reconozco que me parece bastante mejor, y sé que esto va a suponer que haya gente que pida mi cabeza, me parece bastante superior a la versión del 79. Tenemos de entrada una voz en off, que es la de Ben Mears, del protagonista, que nos va narrando pues cosas del pueblo, de sus habitantes, de las tramas que les mezcla y demás. Esto quiere rescatar del libro pues aquella historia coral que os comentaba antes, en la que muchos personajes viven sus vidas allí, y de esta forma, gracias a la voz en off, que es un recurso muy denostado a veces, pero que a mí me gusta cuando está bien utilizado, pues nos permite conocer mucho más del pueblo. Esta serie de entrada da mucha más información de todo, de la historia de los personajes del pueblo, que la que daba la versión original de Top Hooper. Es cierto que yo he visto la versión doblada y la voz de los doblajes no es la mejor, y esta voz en off a veces se hace un poco machacona, pero creo que resulta muy útil para dar densidad y profundidad a la historia. ¿Es esta una gran serie? No, pero desde luego ya os digo, a mí me gusta más que la original y creo que hace más justicia a la novela. Tenemos más personajes, el pueblo más grande en todos los sentidos, hay muchas más tramas, intenta ser más fiel a la novela original. Los momentos de terror creo que están más conseguidos, como pues el momento en que Ben Mears es avisada por un amigo para contarle que tiene un inquilino no deseado en el piso de arriba, o el momento de la funeraria. Creo que sin llegar a ser una gran serie, un gran producto, los momentos de terror funcionan mejor. Y hay una cosa que me gusta mucho, que en la primera adaptación a la televisión prácticamente no aparecía, que sí existía en la novela y que es algo que se ha tomado evidentemente del Drácula original, que es esa unión de amigos, de gente que hace poco tiempo eran desconocidos, pero que se unen, se convierten en un grupo para luchar contra el mal encarnado, el vampiro. En aquel caso fue Drácula y en este caso fue Barlow, y eso me gusta bastante porque aparece en esta adaptación, pero no se veía prácticamente nada o estaba muy mal hecho en la versión de Top Hooper. La serie en este caso, pues estamos hablando de, claro, han pasado muchos años, 25 años desde la antigua adaptación, con lo cual pues técnicamente tiene mucho más lustre, de fotografía está mucho mejor, entiendo que quizá tenga mejor presupuesto, pero bueno, los medios técnicos posiblemente permiten que la serie, aparte de que aproveche mejor el metraje, también dura 3 horas y algo esta miniserie, como la original, cuenta muchas más cosas, está mejor narrada, visualmente tiene mucho más empaque, ya os digo, a mí me gusta bastante más que la original. No sé si mucho la habéis visto o no, pero desde luego creo que merece la pena echarle un ojo para ver hasta qué punto estoy equivocado o no. Y aquí nos plantamos en el presente, a unos pocos meses de que se estrene por fin esta adaptación cinematográfica de Salem Slot. Y bueno, una adaptación que también viene de mano de Warner, que está producida por James Wan y que cuenta en la dirección y en la escritura con Gary Doberman.
Este hombre participó en los guiones de las 2 entregas de It, de Muschietti, y es la segunda película que dirige, porque así como guionista se ha trabajado en varias películas de terror, entre ellas varias de la saga Annabelle, esta será su segunda película como director después de Annabelle vuelve a casa. Es cierto que es un tío con poco bagaje o poca experiencia como director, y eso me hace un poco recelar de cuál puede ser el resultado, ¿no? Pero también es cierto que me gusta que en varias declaraciones ha dicho que va a intentar ser lo más fiel posible a la novela, lo cual está muy bien cuando se trata de una novela que te gusta, y por otro lado ha dicho que quiere que los vampiros vuelvan a dar miedo y que va a huir de ese perfil de vampiro romántico, pues que en las últimas, no sé si ya décadas, que gracias, por decirlo de alguna manera, de gracias a obras como el Drácula de Coppola o los famosos Crepúsculos o serie de televisión con vampiros más o menos melifluos, pues se ha calado un poco en la cultura. Y lo que quiere este hombre, según ha dicho, es que los vampiros vuelvan a ser criaturas terroríficas, evidentemente como lo es el vampiro de la novela. El personaje protagonista, Ben Mears, va a estar interpretado por Louis Pullman, que es hijo de Bill Pullman, del famoso actor, que es un tío que vamos a poder ver también en Maverick, la secuela de Top Gun. Y bueno, es cierto que, por lo menos por lo que he visto hasta ahora, el reparto no tiene grandes estrellas, lo cual en una película de terror tampoco me parece un problema, porque creo que a veces el que se traten de caras conocidas pues un poco impide esa empatía que es necesaria para poder sufrir con los protagonistas en una buena película del género. Así que por mi parte, que no guardo ninguna reverencia a las antiguas adaptaciones de la novela a la televisión, tengo muchísimas ganas de que llegue esta película. Como en el caso de It, la novela merece una adaptación al cine con un presupuesto holgado, a diferencia de lo que se tuvo para las versiones televisivas. Se merece poderse saltar las, digamos, censuras de la televisión para poder ofrecer una película sangrienta y truculenta como es la novela. Y ya os digo, como no guardo ninguna reverencia a los títulos originales y mucho menos al del 79, no tengo ningún problema en que se profane la obra con esta nueva o, mejor dicho, primera adaptación al cine de la novela de Stephen King. Así que ya os digo, aunque ciertos recelos por la inexperiencia del director, sí que tengo esperanzas en esa directriz, en esa intención de conseguir unos vampiros terroríficos y una fidelidad bastante alta hacia la novela original. Así que bueno, en septiembre veremos los resultados, veremos si la película es satisfactoria como el primer It o es un poco decepcionante como el segundo. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto.